Bienvenidos a nuestra serie de diálogos para la igualdad de las mujeres. Mi nombre es Ana María Vargas y soy la directora de investigación del Centro Sueco para la Democracia Local. Con nosotros está hoy Augusto López Claros. Él ha escrito un libro que se titula Igualdad para las mujeres, prosperidad para el mundo. Y hemos diseñado juntos una serie de diálogos sobre 4 temas muy interesantes. El primero sobre el virus de la violencia contra las mujeres, el segundo sobre la participación política, el tercero sobre la educación, el acceso al mercado laboral y el último sobre las diferencias culturales. Este es nuestro primer episodio de El virus de la violencia. Y vamos a empezar con una pregunta para ti, Augusto, muy concreta. En tu libro, Igualdad para las mujeres, prosperidad para el mundo, hay un capítulo que describe cómo la preferencia por los chicos cuando van a nacer en los padres en China y en India ha desarrollado y desencadenado un fenómeno muy particular. ¿Nos podrías explicar un poco más esto acerca de qué se trata? Sí, cómo no, Ana María, con mucho gusto. Cuando estábamos pensando dónde empezar el libro, ¿no? Nos enfocamos en un fenómeno muy interesante que fue descubierto por un economista muy famoso, hindú, con el nombre de Amartya Sen, que posteriormente, creo que el año 98, ganó el premio Nobel en economía. O sea, una persona muy eminente. Y lo que él había observado es de que se sabe, digamos, en una forma muy clara de que en general las mujeres siempre han tenido una ventaja comparativa sobre los hombres en lo que se refiere digamos, a los datos de mortalidad. Las mujeres son menos proclives digamos, a muchas de las enfermedades y muchos de los problemas que contribuyen a que los hombres en general tengan una expectativa de vida media más baja que las mujeres, ¿no? Entonces, lo que Sen dijo, en base a estos datos, uno debería suponer que en el mundo, en su totalidad, debería haber un poco más mujeres que hombres, pero lo opuesto es la realidad, de que él estimó, allá por los principios de los años 90, de que en el mundo había un déficit de algo así como 100 millones de mujeres, ¿no? Y entonces eso inmediatamente llevó a la pregunta, ¿dónde están todas estas mujeres? Aparentemente muchas de ellas niñas. Y lo que Sen dijo era de que aparentemente lo que estaba ocurriendo en el mundo es que con la llegada de nuevas tecnologías, las madres en países como la India y la China podían determinar el sexo del feto, ¿no? Y abortarlo en el caso de que sea una niña, porque estas sociedades tienen una fuerte preferencia por los niños, ¿ya? Y a nosotros esto nos parecía una forma particularmente, digamos, fea, horrible de violencia contra la mujer. ¿Ya? No involucra, digamos, una paliza por parte del novio a la enamorada, pero sí involucra otra forma de violencia, que es básicamente decirle a la niña, no vamos a dejar que nazcas porque eres niña. Esto es algo muy devastador, la verdad. Oír que las mujeres nos matan aún antes de haber nacido, es algo que duele en el corazón. Pero tú en el libro dices que esto no es solamente una cuestión de moral o de ética, pero que esto es una cuestión económica y que escoger tener más niños que niñas desde el embarazo esto está generando unas consecuencias muy graves en sociedades como en China y en India. Cuéntanos un poco sobre esas consecuencias. Sí, cómo no, mira, digamos, el trasfondo de esta preferencia por los varones, ¿ya? Tiene una dimensión económica, indudablemente. En la China, en la India, países que por lo menos en los años 90 eran muy rurales, ¿ya? Se creía de que las familias, los padres tenían preferencia por los hijos porque ellos iban a estar mejor capacitados para ayudar, digamos, con el trabajo muy duro digamos, el campo, ¿no? En las sociedades agrícolas, digamos, la familia muchas veces subsiste de los productos que plantan y cosechan. Y
Entonces, la preferencia por los hijos era justificada utilizando ese argumento de que el hijo va a ser va a estar más capaz de ayudarnos durante el periodo de la cosecha, ¿no? Y otro argumento era de que en estas sociedades no hay sistemas de protección social muy sofisticados, entonces los padres preferían hijos porque veían a los hijos como aquellos que iban a protegerlos en su vejez. En ausencia de jubilaciones y otro tipo de protecciones sociales, el hijo era visto como una póliza de seguro contra la vejez, ¿ya? Y como las tasas de participación en el mercado de trabajo son más altas para los hijos que para las hijas, entonces esto podía justificar, digamos, la preferencia por los hijos. Las consecuencias son numerosas, digamos, obviamente con un déficit tan grande de niñas, de muchachas, de decenas de millones digamos, de déficit, tanto en la India como en la China, ¿no? Entonces, las perspectivas de conseguir una pareja para casarse son mucho más digamos, desventajosas, ¿no? En sociedades en las que hay más hombres que mujeres. Se ha descubierto de que en aquellos países o en aquellas regiones, por ejemplo, de la India y de la China, donde el número de muchachos es mucho más grande que el número de muchachas, la incidencia del crimen es mucho más grande. El crimen violento, destrucción de propiedad, la incidencia del uso de drogas, del tráfico de drogas, de la prostitución, de la violencia en general, es mucho más elevada en aquellas regiones o partes del país en las que hay un desequilibrio más grande. Hay muchos más muchachos que muchachas, ¿no? Incluso hay un ejemplo interesante que digamos, el impacto sobre el mercado de bienes raíces en aquellas regiones de China donde las posibilidades de que un joven pueda encontrar una pareja son menores, porque hay muchos más muchachos que muchachas, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto sobre el precio de las propiedades, porque los padres compiten para conseguirles una pareja a su hijo, ¿no? Comprando departamentos, viviendas, para prometerle a la muchacha, para inducir que la muchacha elija a mi hijo en lugar del hijo del vecino, prometiéndole de que vas a tener vivienda desde el comienzo de tu matrimonio. Y eso pone presión sobre el mercado inmobiliario y los precios son más altos en aquellas regiones donde el desequilibrio entre hombres y mujeres es mayor, ¿no? O sea que tiene toda clase de repercusiones de tipo económico y social, y muchas de ellas adversas. Incluso mencionabas también la violencia, ¿no? El incremento de la criminalidad en esas áreas donde hay una sociedad mayoritariamente de hombres que de mujeres. Muy interesante esto de la violencia contra las mujeres, aun cuando no hemos nacido. Pasemos a la violencia contra las mujeres, ya más la que sufrimos las niñas, las adolescentes y las mujeres ya mayores. Es un virus en el mundo, en todas las sociedades, como lo mencionas en el libro, desde Suecia, donde me encuentro, hasta Colombia, de donde vengo, y de los países en África donde trabajo. Hay, digámoslo así, que no se escapa ninguno, ni en el mejor país del mundo hemos, digámoslo así, eliminado este tipo de violencias. Aparte de saber que es un crimen terrible, quisiera que nos cuentes un poco de las consecuencias económicas, porque de nuevo queremos como hacer el argumento, ¿qué pasa en una sociedad donde las mujeres son golpeadas constantemente, donde son asesinadas? ¿Cuál es el efecto económico en esa sociedad? Mira, hay muchos efectos, ¿no? Primero, cuando hay una incidencia de violencia muy grande, ¿no? Entonces hay, digamos, costos asociados a las consecuencias de esta violencia. Más gasto en salud, más gasto en hospitalizaciones, digamos, en lidiar con las condiciones, con las consecuencias médicas de la violencia, que obviamente tiene un impacto económico, porque implica que son recursos que tienen que ser utilizados para esto y no para otras cosas, como construir más escuelas o hospitales, ¿te das cuenta? Entonces hay un problema de, digamos, una asignación de recursos que es pervertida un poco por la incidencia de la violencia. Luego tú tienes obviamente el problema del ausentismo laboral, ¿no? Cuando hay mucha incidencia de violencia, las mujeres muchas veces, digamos, con la cara
llena de moretes, no vas a ir a trabajar al día siguiente porque vas a tener que justificarte ante tus colegas. Es una fuente digamos, de vergüenza. Entonces hay ausentismo laboral y cuando la incidencia de la violencia es muy extensa, ¿no? Entonces este ausentismo laboral contribuye, digamos, a quitar de la actividad económica, ¿no? En el Banco Mundial nosotros descubrimos de que en aquellos países donde la incidencia de la mujer, la incidencia de la violencia era más grande porque no había leyes para proteger a las mujeres de la violencia, ¿no? La expectativa de la vida media de las mujeres, ¿no?, era más baja que en aquellos países donde sí había legislación y leyes que la protegían de la violencia. O sea que, digamos, la existencia de leyes que protegen a la mujer de diferentes formas de violencia, ¿no?, contribuía a alargar la vida de las mujeres en promedio. Y ese es un dato muy, muy interesante, ¿no?, porque, digamos, indica que la ley puede tener un efecto disuasorio sobre los hombres llegado un momento de decidir si van a golpear o no van a golpear a la esposa o a la enamorada, ¿no? Muy interesante. ¿Hay algún ejemplo sobre este tema de el papel de la ley y el papel de cambiar las normas? También el tema del lenguaje. Yo vengo de un país donde la violencia contra la mujer no era parte del Código Criminal normal, sino ahí al ladito, un capítulo aparte, es considerado como otra clase de asunto y no igual como cualquier otro tipo de violencia. Cuéntanos un poco sobre esos ejemplos donde la ley ha hecho un impacto importante. Ya, mira, sabes que la concepción que tenemos sobre violencia contra la mujer, ¿no?, es una que implica, digamos, generalmente un acoso físico, ¿no es cierto? Digamos, golpear o cometer algún acto de violencia física. Sin embargo, hay otras formas de violencia, ¿no?, que no implican necesariamente, digamos, un enfrentamiento físico, ¿no?, pero que también son formas de violencia. Por ejemplo, todo el aspecto económico, ¿cierto? Especialmente en familias en las que la mujer está tal vez cuidando de los niños, ¿no?, y es el hombre el que genera los recursos, ¿no? Él puede utilizar ese poder económico para imponer, digamos, todo tipo de restricciones sobre la movilidad y sobre digamos, la capacidad de la mujer para ejercer, digamos, sus derechos, ¿no? Hay una violencia de tipo psicológico también, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto cuando vemos a lo largo del mundo los diferentes tipos de legislación que se han introducido para proteger a la mujer de la violencia, los mejores ejemplos son aquellos que toman una definición de la violencia que es más amplia, más completa, que no implica solamente, digamos, la agresión física, sino que también incorpora y reconoce la existencia de otras formas de violencia, como ser violencia psicológica, violencia económica, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, una cosa que es muy interesante para mí, que fue una gran sorpresa cuando hicimos este estudio, que acaba de ser publicado en una revista técnica de desarrollo económico hace un par de años, es de que si tú miras los datos históricamente y te remontas al año 1990, solamente había 5 países que tenían leyes para proteger a la mujer de la violencia. Es decir, la gran parte de las mujeres en el mundo no tenían digamos, una protección que criminalizaba el abuso contra la mujer, ¿ya? Eso ha cambiado. Todavía hay docenas de países en el mundo donde no hay esas protecciones, pero el número ha subido. Estamos ya por encima de 120 según los últimos datos que he visto. 120 países donde sí hay esta legislación, ¿no? Y ese es progreso. Mucho de este progreso ha tomado lugar como consecuencia de lo que llamamos en inglés peer pressure. Es un poco la presión que la introducción de la ley en un país puede crear en países vecinos, ¿no? Ejemplo, la Argentina introduce una ley y de pronto
las organizaciones de sociedad civil de mujeres y otras organizaciones en Brasil dicen, bueno, ¿por qué es que Argentina la tiene y por qué es que Brasil no la tiene? ¿No? Y entonces eso lleva presión sobre los gobiernos, sobre los legisladores, y entonces se moviliza la sociedad y eventualmente se introduce una ley, ¿no? Hay un problema adicional, perdón, que, digamos, tiene que ver un poco con la brecha que hay entre, digamos, la letra de la ley y la implementación de la ley, ¿no? Un ejemplo que recuerdo, no tengo las cifras exactas, pero me acuerdo haber leído de que en el Brasil, en el estado de Río de Janeiro, en un año, según recuerdo, hubieron, digamos, algo así como 2.000 violaciones contra la mujer que fueron, digamos, canalizadas a través de la policía y que fueron registradas como violaciones, ¿no? Pero cuando tú miras el número digamos, de juicios, ¿no? De los violadores que luego terminaron en periodos de cárcel y de castigo, ¿no? Era un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque la ley tiene un efecto disuasorio y contribuye a reducir la incidencia de la violencia, eso no quiere decir de que el sistema está funcionando en forma perfecta y todavía tienes estas diferencias, ¿no es cierto?, entre la ley como un concepto teórico, ¿no?, y luego la implementación de la ley que no siempre termina, digamos, con los resultados que uno quisiera. Los resultados que uno quisiera es de que toda aquella persona que comete una violación o un acto de violencia contra la mujer va a ser castigado y va a acabar, digamos, pagando su deuda a la sociedad. Y eso no siempre ocurre. Muchos problemas con la implementación de la ley, con la concepción de la ley, con este tema del acceso carnal violento. Incluso es un tema todavía que se debate si el acceso carnal violento dentro del matrimonio es un delito o no. Tú mencionas muchos de los problemas relacionados con el tema, la doble victimización de la mujer, que una vez es víctima de acceso carnal violento y luego va a la policía y es víctima de un montón de censuras y de cosas. Realmente estamos lejos de lograr mejoras en este sentido. Tenemos casos extremos como el de Irán con el tema de la policía moral. Mucho maltrato hacia la mujer, no solamente desde su pareja, pero también desde el Estado. ¿Hay alguna esperanza? ¿Dónde vemos la esperanza? Sentimos un poquito como que la lucha ha sido en vano, aunque con este movimiento, por ejemplo, del Me Too, de Yo También, vimos cómo las mujeres se movilizaron globalmente. ¿Qué esperanza tenemos? Mira, yo tengo esperanza y voy a empezar, digamos, por el caso de Irán que tú mencionas, ¿no? Irán es uno de los países donde hay mayor número de discriminaciones contra la mujer incluidas en la ley del país, ¿no? En el Código Civil, la Constitución, el Código Laboral, el Código de Trabajo, perdón, el Código Tributario, en fin. Es uno de los peores, digamos, países para ser mujer, ¿ya? Yo puedo decir sin ninguna duda de que en Irán las mujeres son en general ciudadanas de segunda categoría, por no decir de tercera categoría, ¿no? Y sin embargo has visto lo que ha ocurrido en Irán en las últimas semanas, ¿no? Son las muchachas las que han salido a las calles y han, digamos, rechazado en una forma muy elocuente, ¿no?, todo este tipo de restricciones y discriminaciones. No es solamente, digamos, digamos, la policía moral y los castigos a las mujeres por, digamos, vestirse como ellas quieren en lugar de acuerdo a las preferencias de los clérigos, ¿no? Esta protesta refleja digamos, una protesta que es mucho más amplia y que tiene que ver con todo tipo de otras restricciones, ¿ya? Irán es un país que discrimina activamente y en formas muy violentas, no solamente contra las mujeres, sino contra minorías religiosas.
La minoría religiosa más grande de Irán es la comunidad Bahá'í, y ellos están sujetos a todo tipo de discriminaciones. No tienen acceso al sistema de educación, sus matrimonios no son reconocidos, no tienen acceso a fuentes de trabajo en el sector público, los negocios son cerrados, no pueden obtener licencias. En fin, hay una cosa, digamos, muy completa, muy abusiva. Y yo creo que la protesta que se ha visto en las últimas semanas es también una protesta con esas otras formas de discriminación que van más allá de simplemente el velo que le cubre a uno el pelo y la cabeza, ¿ya? Y eso para mí me da mucha esperanza, porque indica, ¿no?, que hay, especialmente en la gente joven, hay un deseo de cambiar y de vivir en un mundo, ¿no?, en el que uno, primero que un mundo en el que esté caracterizado por digamos, el imperio de la ley, ¿ya?, donde las reglas sean las mismas para hombres y mujeres, para minorías religiosas y seguidores de la religión más importante, ¿no? Y ese es un aspecto. El otro aspecto es de que ha habido progreso en las últimas décadas en ir reduciendo paulatinamente las diferentes formas de discriminación contra la mujer. Con la excepción de los países en el Medio Oriente, los países árabes, todas las regiones del mundo, África, Latinoamérica, Asia, los países de altos ingresos, la situación de la mujer hoy en día es mucho mejor de lo que fue hace 50 años. ¿Ya? Los datos del Banco Mundial reflejan esto muy claramente. Y eso es alentador, es alentador. Poco a poco, paso a paso, nos estamos trasladando a un mundo en el que finalmente estamos reconociendo de que no deberíamos discriminar contra la mujer, en parte, no solamente porque es una violación digamos, de derechos, sino en parte porque es también malo para la economía. Sí, creo que queremos mucho ese argumento, ¿no? Porque, digámoslo así, que moralmente y éticamente no lo hemos logrado todos. ¿Quién podría argumentar éticamente que la violencia contra la mujer está bien? Pero sí también genera que separe la prosperidad de un país entero. Creemos que hay que hacer algo. Moviendo un poco hacia el final de este diálogo, queremos hablar sobre el tema de la paz y la seguridad. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de cómo ha sido el papel de las mujeres? Ese tema de seguridad es un tema dominado especialmente por los hombres. Rara vez se ven acuerdos de paz, en negociaciones, mujeres. ¿Qué hemos aprendido de eso? ¿Por qué no hay mujeres y qué pasa cuando hay mujeres en esos procesos? Mira, aquí hay un ejemplo clásico, ¿no?, que es el proceso de paz que hubo en Irlanda a fines de los años 90. Como tú sabes, Irlanda es un país donde por muchas décadas los católicos y los protestantes, digamos, estuvieron en un conflicto muy abierto, un conflicto que, digamos, no era simplemente un conflicto teológico, era un conflicto violento que llevó a matanzas y asesinatos y bombazos y otras clases de, digamos, de violencia, ¿no? En los años 90 empezó un proceso de paz, ¿no? Y un grupo de mujeres católicas y mujeres protestantes se acercaron las unas a las otras, lo cual en sí, digamos, fue ya extraordinario porque iba en contra, digamos, del conflicto, ¿no? Se acercaron y formaron un partido político, ¿no? Y ganaron varios escaños en el Parlamento, y como consecuencia de este empoderamiento político que consiguieron como partido, ¿no?, entonces obtuvieron, digamos, una voz en las negociaciones, una silla, por así decirlo, en la mesa digamos, donde se debatieron los elementos de ese acuerdo de paz. Y como era un proceso formal, hay minutas de las reuniones que tomaron lugar donde se discutían diferentes aspectos del establecimiento de la paz. Y es interesante ver, digamos, los valores y las prioridades tan diferentes que ponían sobre la mesa los hombres y las mujeres. Los hombres estaban más interesados en atribuir, digamos, responsabilidad y culpa por diferentes eventos del pasado que involucraron violencias, bombazos, asesinatos, etcétera, etcétera. Estaban muy interesados en temas de armamento y qué iba a pasar con los armamentos a futuro, quién los iba a controlar.
temas limítrofes, dónde está el borde entre este vecindario y este otro vecindario, uno católico, el otro protestante. Las mujeres estaban más interesadas en saber de dónde iban a venir los recursos para fortalecer el programa, digamos, los sistemas de educación. Estaban interesadas en cómo resolver el problema de alto desempleo entre la juventud en ambas comunidades, la católica y la protestante. Su acercamiento era más hacia el futuro, estaba menos concentrado en resentimientos y el pasado, estaba más concentrado en aquellas cosas que iban a tener un impacto sobre la calidad de vida de la comunidad. ¿Ya? Y yo creo que es un poco el reconocimiento de estos valores diferentes que traen las mujeres en estas conversaciones, en estas negociaciones, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al poco tiempo emitió una resolución unánime en la que ellos decían de que en los procesos de paz en el futuro deberíamos asegurarnos de que haya mujeres presentes en las conversaciones, ¿no? Interesante. Sí. Tener mujeres en los procesos de paz, en los temas de seguridad, incluso no necesariamente ligado a conflictos o posconflictos armados, pero incluso en los temas de seguridad que se tratan en los gobiernos locales, siempre se cree que es teniendo más policías, hombres, más fuerza, y verdaderamente es importante para reducir la violencia en general, tener a las mujeres incluidas. Me acuerdo de un alcalde de Bogotá que decidió hacer una campaña o un experimento, lo llamó él, una noche, un viernes en la noche, le pidió a todos los ciudadanos que solo salieran las mujeres de fiesta, de rumba, en una ciudad donde cada viernes en la noche morían un montón de hombres usualmente en riñas callejeras causadas por el alto consumo de alcohol. Y aunque fue un experimento porque no era mandatorio por ley, él pidió que fuera algo voluntario, esa noche no murió, creo que no murió nadie. Entonces decía, estoy salvando vidas. Haciendo que tengamos una sociedad más igualitaria. Y yo creo verdaderamente que la igualdad para las mujeres reducirá también la violencia contra los hombres. Tenemos una última partecita chiquita de esta entrevista y te quiero pedir unas respuestas muy cortas. Tenemos gente que nos dice en la calle, cuando hablamos del tema de la igualdad para las mujeres, argumentos en contra, muy corticos. Dicen, por ejemplo, pero pues si las mujeres también golpean a los hombres, ¿qué le responderías? Bueno, mira, es posible que haya uno que otro ejemplo de mujeres agresivas que dan palizas a sus maridos o a sus enamorados, ¿ya? Pero el hecho es de que los datos revelan de que, por ejemplo, la población de nuestras prisiones, de nuestras cárceles, y no me refiero a Colombia únicamente, sino virtualmente todos los países en el mundo, están principalmente habitadas por hombres, no por mujeres. ¿Ya? No es siquiera, digamos, 55 versus 45%, es más como 90 y tantos por ciento versus 5, 6, 7%, ¿no? Entonces, la violencia en la sociedad es esencialmente un fenómeno masculino. Muy buena respuesta, concreta. En las prisiones tenemos los casos, ahí están las estadísticas. Es un fenómeno masculino y retrasa el progreso en nuestra sociedad. Un argumento un poco, digámoslo así, común y con tantas canciones de reggaetón que se oyen en nuestros países es a las mujeres les gusta esa clase de hombres, el hombre violento, el que le da duro, el que la maltrata, el chico buena gente, amable, ese nadie lo va a voltear a mirar. ¿Es eso cierto? Mira, yo soy muy escéptico de ese argumento. ¿Ya? Nuevamente, digamos, somos una sociedad muy diversa y es concebible que haya mujeres que les guste hombres, digamos, agresivos y digamos, no quiero decir violentos, pero digamos que las hagan sentir protegidas porque se dan cuenta de que van a dar puñetes por todas partes en cualquier momento en el que sea necesario, ¿no? Pero no creo que es un valor universalmente compartido por las mujeres, porque yo creo que las mujeres entienden, ¿no?, de que la agresividad y la violencia son en última instancia contraproducentes, ¿ya? Es decir, tú no puedes ser violento por una parte y mantener un trabajo estable, ¿ya? Y tener el respeto de tus jefes y de tus colegas en el trabajo. Si tú eres violento y agresivo, las probabilidades de que te despachen
a ti y no a otro la siguiente vez que haya una contracción en la economía son mucho más grandes, ¿ya? Pues yo creo que una mujer que desea estabilidad, que desea paz, va a buscar en última instancia una persona que, digamos, refleje valores que sean consistentes con, digamos, estabilidad, respeto, digamos, eso, ¿no? O sea que a veces son estereotipos que están detrás de estas aseveraciones, ¿no? Sí, un poco como argumentos falsos. ¿A quién le va a gustar que le maten o que le maltraten? O sea, la razón por la que no está con alguien es por amor, justamente lo contrario, Claro. que no nos hagan creer eso. Muchas gracias, Augusto, por este primer episodio de nuestros diálogos para la igualdad de las mujeres. A todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por estar acá y esperamos que se lleven algunas ideas y unos datos concretos de cómo podemos juntos trabajar para tener esa prosperidad en el mundo, en nuestras comunidades, en nuestras familias, a través de la igualdad de género. Mil gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana María. Un gusto conversar contigo.